El pueblo de Derry no recibía a los recién llegados con pancartas ni carteles de bienvenida. No tenía necesidad de anunciar los horrores que ocultaba. En su lugar, saludaba a los incautos con un silencio lento y reptante, una especie de pausa en el aire, donde el viento parecía negarse a soplar. Allí, las sombras de las calles se aferraban a las paredes y esquinas, como si tuvieran memoria propia. Terence Fitzgerald había recorrido este tramo de carretera más veces de las que quería recordar. Sin embargo, sentía una opresión en el pecho, mientras los bosques de Maine daban paso a las casas grises y torcidas de Derry. Construcciones que parecían hechas sin cuidado, abandonadas a su suerte durante décadas. Terence no podía librarse de la sensación de que el pueblo mismo los estaba observando, escuchando, esperando. Miró por el espejo retrovisor. Vio el rostro de su esposa, Wanda, con la mirada fija en la carretera y los labios apretados en una línea de determinación. Luego miró a su hijastra, Sian. Ella estaba sentada en silencio, con los ojos pegados a la ventana y las pupilas dilatadas con esa calma inquietante de los niños que han visto algo que no deberían comprender. Terence sabía que el mundo se divide en cosas que uno puede manejar y cosas que no. Derry pertenecía claramente a la segunda categoría. Su experiencia en el buró, en operaciones encubiertas tras las cortinas del poder, le había dado una intuición endurecida. Sabía que algunos depredadores son visibles, pero otros no. Algunos crímenes dejan sangre y pruebas, otros solo dejan vacío y el susurro de algo antiguo que espera un error. Mientras los neumáticos crujían sobre la grava del camino que llevaba a la parte vieja del pueblo, Terence apretó el volante. Podía sentir el peso de la ciudad presionando el parabrisas, filtrándose por las rendijas del coche, como si Derry tuviera manos y ojos. Se le erizó la piel, a pesar del calor de la tarde. Wanda no dijo nada, pero sus nudillos se pusieron blancos al sujetarse del asiento. La voz de Sian no rompió el tenso silencio. Solo se inclinó hacia adelante, estudiando el pueblo con esa atención perturbadora de los niños que han sobrevivido a las sombras. Parecía recordar cosas que no deberían recordarse. Terence apretó la mandíbula al darse cuenta de que la niña, quizás, era más consciente de lo que acechaba allí que él mismo. Las casas parecían inclinarse hacia ellos, escuchando. Las farolas, pálidas y parpadeantes, proyectaban sombras alargadas que se retorcían de forma antinatural, como si probaran los límites de la realidad. En el cielo, sobre las nubes grises, hubo un destello casi imperceptible. Terence lo captó por un segundo antes de que desapareciera, y una alarma antigua sonó en su pecho. Era la misma sensación de hace años, cuando descubrió que el mundo tiene rincones llenos de cosas que no deberían existir. Se obligó a relajarse. Intentó decirse que esto era solo un pueblo, un lugar en el mapa con gente normal, pero sabía que la amenaza que los esperaba no era un hombre, ni siquiera algo con forma humana. Era algo que se deleitaba en la crueldad y en la perfección del terror. Aparcaron frente a un motel descolorido, cuyo cartel chirriaba con el viento, con un ritmo que parecía una risa. Wanda ayudó a Sian con las maletas, moviéndose con un control absoluto para contener el pavor. Terence lo siguió, sintiendo cómo el aire se espesaba. En algún lugar, bajo la red de alcantarillas y callejones oscuros que se retorcían como venas bajo el pueblo, algo se movió y rió suavemente. Un sonido demasiado complejo para ser humano. Él, el Spawn, se movía como una sombra tras otras sombras. No estaba allí por confianza, sino porque los hilos del destino tiraban de él. El recuerdo de cuando Sian casi desaparece lo perseguía. La siguió a distancia, ocultando su capa bajo el viento y los árboles. Sus cadenas colgaban pesadas, amenazantes. Podía oír un zumbido en el aire, una vibración de hambre y diversión malévola. La entidad bajo las calles ya lo había notado. Pennywise emergió primero con la forma que todos recordaban. El payaso de cara pintada, ridículo y horripilante a la vez. Sus ojos brillaban con inteligencia cruel. Se movía con una gracia teatral, como si estuviera en un escenario. Su sonrisa se estiró más de lo que cualquier mandíbula humana permitiría. Él se quedó helado un instante, no por miedo, sino porque reconoció el patrón. Este ser disfrutaba del espectáculo, de atormentar a alguien que ya había sido endurecido por siglos de infierno y venganza. El primer choque no fue físico, fue una batalla de voluntades. Pennywise no necesitaba que él tuviera miedo. De hecho,
La falta de miedo lo hacía más divertido. Con un movimiento de muñeca, el payaso se transformó en el Violator, una criatura de ángulos imposibles y aspecto grotesco. Él no se inmutó. Dejó que sus cadenas oscilaran, con el necroplasma pulsando en sus brazos. Pennywise cambió de nuevo, convirtiéndose en Mamón, inmenso y pesado, y luego en Malevolgia, distorsionando la realidad. Su sonrisa decía claramente: es divertido ver cómo te enfrentas a lo que no te teme. En la superficie, Terence veía cómo el aire vibraba y las sombras cobraban vida propia. Comprendió que Cian era el eje de todo lo que estaba por ocurrir. Wanda le sujetó el brazo. Sentía que el silencio se volvía denso. Entendió que él estaba allí, que la entidad estaba allí, y que lo que iba a pasar no era negociable. La confrontación estalló en las alcantarillas. Él atacaba con cadenas y necroplasma, pero el payaso fluía como el humo, burlándose de las leyes de la materia. Pennywise tomaba formas de los recuerdos del Spawn, riendo con deleite. Pero él persistía. La niña estaba en juego, y su deber de guardián le exigía continuar, sin importar el riesgo. Pasaron horas, o quizás minutos. El tiempo fluía extraño allí abajo. El payaso reía, mientras los golpes de él cortaban el aire. Arriba, Derry dormía, ignorando que sus calles sangraban sombras. Entonces, él comprendió que la victoria convencional era imposible. Pennywise solo buscaba diversión y seguiría transformándose eternamente. Él tomó una decisión. No seguiría el juego físico. Actuaría de la única forma que importaba, asegurando la seguridad de Cian a cualquier precio. El mundo pareció inclinarse. Las cadenas se retrajeron, el necroplasma formó una esfera protectora y el Spawn se preparó para regresar al mismísimo infierno. El único lugar desde donde podía extraer el poder suficiente para proteger a la niña que juró cuidar. Las alcantarillas de Derry nunca estaban quietas, pero esa noche los sonidos eran siniestros, como si las tuberías tuvieran dientes. Él avanzaba en la oscuridad, con sus cadenas siseando contra el suelo. En cada esquina acechaban globos rojos y risas espeluznantes. Pennywise no era un depredador común, era un artista del tormento. Se transformó en Jason Wynn, el hombre que traicionó a él en vida, y luego en demonios de los abismos más profundos. Él no se dejó engañar. Golpeaba con propósito, no con ira. Sabía que cada ataque alimentaba el espectáculo del payaso. En la superficie, Wanda y Terence intentaban mantener a Cian alejada del horror, pero la niña lo sentía todo. Ella observaba las sombras con una calma que aterraba a sus padres. Terence sabía que sus armas no podían tocar lo que acechaba bajo sus pies. La batalla alcanzó un punto donde los golpes físicos no significaban nada. Pennywise reía, esperando una reacción, miedo, dolor o desesperación, pero él no le dio nada. En el corazón de las alcantarillas, él decidió que no jugaría bajo las reglas de la entidad. Se quedó inmóvil, envuelto en el brillo verde de su poder. Pennywise ladeó la cabeza, confundido. El payaso quería un grito, una súplica, pero solo encontró silencio. Arriba, Wanda abrazaba a Cian, sintiendo una presión inmensa. Terence apretaba el volante, sabiendo que solo el Spawn podía salvarlos mediante el sacrificio. Él sintió el tirón del inframundo. Sabía que, si bajaba, no habría vuelta atrás al mundo de la luz. Pero la presencia de la niña era su ancla. Dejó que el abismo lo envolviera, sintiendo las cadenas de fuego y oscuridad mientras descendía. La sonrisa de Pennywise desapareció por primera vez en siglos. Su público se negaba a jugar. El espectáculo se le escapaba. En los túneles, la risa se volvió hueca. Él se había ido, dejando un vacío que el payaso no podía llenar. Pennywise se hundió de nuevo en las sombras, volviendo a su largo sueño, sabiendo que la anticipación es tan dulce como el miedo. Derry quedó en silencio. Wanda respiró hondo. «Está a salvo», susurró. Cian asintió con la cabeza apoyada en su madre. Sus ojos veían formas que nadie más comprendía. Terence arrancó el coche y se alejaron de Derry, dejando atrás las casas torcidas y el peso de la oscuridad. Pero todos sentían el tirón del pueblo. Sabían que la noche no había terminado realmente.
El descenso de él al infierno fue un acto de sacrificio deliberado. Llevaba consigo el recuerdo de la niña y el peso de los globos rojos. Aunque el abismo lo abrazaba, no tenía miedo. Estaba decidido. Sabía que el precio de proteger a Cian era la vigilancia eterna y el tormento que sufriría allá abajo. Derry exhaló en silencio. Por un momento hubo paz. Pero en las alcantarillas, donde el agua está estancada, Pennywise duerme ligeramente, sonriendo en sueños, esperando el momento de volver a levantarse. Mientras tanto, las cadenas de él se tensan, y el vínculo entre nuestro mundo y el inframundo se mantiene firme. Un testimonio de sacrificio frente al hambre eterna de lo inmortal. El pueblo de Derry no se anunciaba ante los recién llegados con pancartas ni letreros de bienvenida. Derry no tenía necesidad de publicitar los horrores que albergaba. En su lugar, recibía a los incautos con un silencio lento y reptante, una especie de pausa en el aire donde el viento mismo parecía reacio a moverse. Las sombras a lo largo de las calles se aferraban a las paredes y esquinas como si poseyeran su propia memoria. Terence Fitzgerald había recorrido este tramo de carretera más veces de las que quería recordar, pero sentía una opresión en el pecho, mientras los contornos familiares de los bosques de Maine daban paso a las casas grises y ligeramente torcidas de Derry. Eran esa clase de casas que parecían haber sido construidas sin cuidado alguno y luego abandonadas a su suerte, hundiéndose lentamente durante décadas. Terence no podía sacudirse la sensación de que el pueblo mismo estaba observando, escuchando, esperando. Miró por el espejo retrovisor, captando la ligera inclinación del rostro de su esposa, Wanda, mientras observaba el camino con la boca apretada en una línea fina y decidida. Luego miró a su hijastra, Cian, que estaba sentada en silencio a su lado, con los ojos fijos en la ventana y las pupilas dilatadas de esa forma calmada e inquietante que a veces tienen los niños que han vislumbrado algo que no deberían comprender. Terence sabía, como siempre en momentos así, que el mundo podía dividirse en cosas que uno puede manejar y cosas que no. Y Derry estaba firmemente en la segunda categoría. Su experiencia en el buró, con operaciones encubiertas y las sombras detrás de las cortinas del poder, ya había enseñado una especie de intuición endurecida. Tenía el sentido de que algunos depredadores eran visibles y otros no, que algunos crímenes dejaban sangre, pruebas y gritos, mientras que otros solo dejaban vacío y el leve susurro de algo antiguo y paciente que esperaba un error. Mientras los neumáticos crujían sobre la grava suelta del camino lateral que conducía a la parte vieja del pueblo, la mano de Terence se apretó sobre el volante. Podía sentir el peso de la ciudad presionando a través del parabrisas, filtrándose por las renduras del coche como si Derry mismo tuviera manos y ojos. El vello de su nuca se erizó a pesar del calor de la tarde de finales de verano. Wanda no dijo nada, pero sus nudillos se blanquearon al borde del asiento. La voz de Cian no perturbó la tensa quietud del coche. Simplemente se inclinó un poco hacia adelante, estudiando el pueblo con la atención perturbadora que suelen poseer los niños que han sobrevivido a las sombras. Tenía el aspecto de alguien que recordaba cosas que no debían ser recordadas, que podía sentir el peligro, incluso cuando nadie más podía. Y la mandíbula de Terence se tensó, porque se dio cuenta de que ella podría ser más consciente de lo que esperaba aquí, de lo que él jamás llegaría a ser. Las casas se alzaban como si se inclinaran más cerca, escuchando algo, esperando a alguien. Las farolas, aunque pálidas y parpadeantes, proyectaban sombras alargadas que se estiraban y se doblaban de forma antinatural, tocando los bordes de los jardines y las aceras, como si quisieran poner a prueba los límites de la realidad que los rodeaba. Muy por encima de las calles, donde las nubes se agrupaban en pesados pliegues grises, hubo un brillo tenue, casi imperceptible, como el espejismo de calor que surge del asfalto en el verano de una ciudad. Los ojos de Terence lo captaron por un solo momento antes de que desapareciera, pero ese breve destello de movimiento activó una alarma profunda y antigua en su pecho. Era la misma sensación que había tenido años atrás, cuando se encontró por primera vez con lo imposible, cuando el velo entre lo que es real y lo que no se había adelgazado para revelar que el mundo tenía rincones y huecos llenos de cosas que no deberían existir. Tragó saliva, obligando a su garganta a relajarse, y se recordó a sí mismo que esto era un pueblo, un lugar en un mapa, con gente que desayunaba y cortaba el césped. Y sin embargo,
Incluso mientras se decía esto, podía sentir la presencia de algo observando. Una cosa más vieja que los caminos, más vieja que los árboles, más vieja que los pequeños y temblorosos cuerpos humanos que a veces desaparecían en este mismo sendero. Supo sin dudarlo que la amenaza que los aguardaba aquí no sería un hombre, ni siquiera una cosa con forma de hombre. Sería algo que se deleitaba en la diversión, en la crueldad, en la exquisita perfección del terror. Se estacionaron frente a un motel pequeño y descolorido, cuyo letrero se balanceaba suavemente con el viento, crujiendo con una cadencia que sonaba casi como una risa. Wanda ayudó a Cian con sus maletas, con movimientos precisos y controlados, como si mantenerse ocupada pudiera evitar el temor asfixiante que venía con el regreso a Derry. Terence lo siguió más lentamente, sintiendo que el aire se espesaba con esa clase de tensión que eriza el vello de los brazos. En algún lugar de la red de alcantarillas y callejones oscuros que se retorcían como venas bajo el pueblo, algo se agitó y rió suavemente. Un sonido que parecía demasiado complejo, demasiado sabio para ser meramente humano. Él, el Spawn, se movía como una sombra siguiendo sombras, invisible, pero imposible de ignorar en su efecto. No había venido porque pudiera confiar en alguien, ni porque pudiera dejarlos vagar a salvo. Había venido porque los hilos del destino tiraban de él. El recuerdo de la casi desaparición de Cian lo perseguía, como siempre lo hacía en los momentos de quietud. Siguió a distancia, manteniéndose agachado, dejando que el viento y los árboles enmascararan el contorno antinatural de su capa. Podía oír el zumbido más tenue en el aire, una vibración que hablaba de anticipación, hambre y diversión malévola. Sabía que la entidad que los esperaba bajo las calles ya lo había notado. Pennywise emergió primero con la forma que todos recordaban, el payaso de cara pintada que era a la vez ridículo y horripilante. Sus ojos brillaban con inteligencia cruel y diversión. Su postura era perfectamente teatral, como si hiciera una reverencia en un escenario. Salió de las sombras, balanceándose en el borde de la alcantarilla, con una gracia deliberada que dejaba claro que no era una criatura que necesitara moverse rápido, porque la velocidad era irrelevante. El miedo era opcional y la actuación lo era todo. Su sonrisa se estiró más de lo que cualquier mandíbula humana podría permitir, y ladeó la cabeza ligeramente, como si juzgara la audiencia antes de que comenzara la obra. Él se congeló solo por un latido, no por miedo, sino porque reconoció el patrón. Esta era una cosa que se deleitaba en la narrativa, en la ironía, en el acto de intentar atormentar a alguien que ya estaba endurecido por siglos de infierno y venganza. El primer enfrentamiento no fue físico, fue un duelo de presencia y voluntad. Pennywise no necesitaba que él sintiera miedo. De hecho, la ausencia de terror hacía que todo fuera mucho más entretenido. Con un movimiento de muñeca, el payaso cambió de forma. Su cuerpo se disolvió como niebla en el aire y se reconstruyó como uno de los antiguos enemigos de él, el demonio Violator. Era una masa de ángulos deformes, lasciva y grotesca. Una caricatura perfecta de la crueldad diseñada para hacer que el Spawn retrocediera. Pero él no se inmutó. Dejó que sus cadenas colgaran sueltas a sus costados, con el necroplasma pulsando débilmente en sus brazos, listo para lo inevitable. Sabía que la entidad frente a él no jugaba por necesidad, sino por diversión, por el simple y terrible placer del espectáculo. Pennywise cambió de nuevo, convirtiéndose en Mammon, una figura inmensa e inabarcable cuyo peso parecía doblar el mundo bajo su voluntad. Luego se transformó en Malevolgia, retorciendo la realidad en formas imposibles. Siempre con esa sonrisa que decía claramente, me divierte ver cómo reaccionas, ver cómo te enfrentas a aquello que no te teme. Terence, ajeno a esta lucha de fuerzas cósmicas, observaba cómo el aire vibraba y se distorsionaba. Veía cómo las sombras se movían con voluntad propia y escuchaba esa risa antinatural que prometía hambre y caos. Fue entonces cuando comprendió que Cian no era solo una testigo. Ella era el eje, un ancla gravitacional para los eventos que estaban por desatarse. Cada instinto de Terence le gritaba que nada de lo que hiciera sería suficiente para protegerla sin recurrir a medidas extraordinarias. Wanda le apretó el brazo, sintiendo cómo el silencio se espesaba. Comprendió, sin palabras, que él estaba allí, que la entidad estaba allí, y que lo que estaba a punto de ocurrir no era negociable. La confrontación escaló cuando él descendió a las alcantarillas.
Sus cadenas azotaban el aire y su capa se arrastraba como agua negra. Pennywise lo persiguió con una fluidez que se burlaba de la gravedad. Tomaba las formas de criaturas muertas hace tiempo o encerradas en la memoria del Spawn. Cada transformación acompañada de una risa cargada de deleite y desprecio. Él golpeaba con furia, pero el payaso lo esquivaba convirtiéndose en algo intangible, deslizándose entre los estados de la materia, mofándose de las leyes que gobiernan la vida y la muerte. A pesar de la inutilidad del combate físico, el Spawn persistía. La niña estaba en juego, y su deber de guardián le exigía continuar, sin importar el riesgo. Pasaron las horas, o quizás los minutos, pues el tiempo fluía de forma extraña allí abajo. El payaso reía mientras los golpes de él no cortaban más que sombras. En la superficie, Derry dormía, ignorando que sus calles sangraban oscuridad hacia las alcantarillas. Entonces llegó el momento de claridad. Él se dio cuenta de que una victoria convencional era imposible. Pennywise solo buscaba diversión y seguiría atormentándolo hasta obtener una reacción. Si él no le daba lo que quería, el juego podría durar eternamente. Comprendiendo esto, él tomó su decisión. Dejó de lado el combate físico y actuó de la única manera que importaba, asegurando la protección de Cian a cualquier precio. El mundo pareció inclinarse. Las cadenas se retrajeron, el necroplasma se enrolló en una esfera protectora y el Spawn se preparó para regresar al reino del infierno, el lugar del que había emergido tantas veces, para invocar la única fuerza capaz de proteger a la niña que había jurado cuidar. Las alcantarillas de Derry nunca estaban en silencio, pero esa noche los sonidos cobraron una cadencia siniestra, como si las tuberías hubieran desarrollado dientes. Él se movía como una sombra dentro de las sombras. Pennywise no estaba lejos. Su risa venía de todas partes, y de ninguna. No era la risa de un depredador que necesita el miedo para existir, sino el deleite de un artista realizando su obra. En un momento, el payaso acechaba desde una cornisa. Al siguiente, se transformaba en Jason Wynn, el hombre que había traicionado a él en vida, proyectando un siglo de pesadillas en un solo instante. Pero él no se dejó engañar. Se movía hacia la luz roja de la sonrisa del payaso, golpeando lo físico y lo incorpóreo por igual. Sabía que esta era una batalla de resistencia y voluntad. Pennywise esperaba una reacción, miedo, dolor, desesperación. Él no tenía nada que darle. En esa oscuridad encontró una claridad terrible. El éxito no se mediría por quién diera más golpes, sino por el costo que estaba dispuesto a pagar por la seguridad de la pequeña en la superficie. Cian, sintiendo la intensidad de lo que ocurría bajo sus pies, se apoyó contra la fría barandilla del balcón del motel. Miraba cómo las sombras se retorcían abajo. Aunque no lo entendía del todo, sabía que su protector, él, estaba luchando por algo más grande que su vida. Wanda, detrás de ella, susurraba consuelos que sonaban vacíos, sintiendo el peso del inevitable. Abajo, el combate llegó a su fin. Él se quedó inmóvil, rodeado por el resplandor verde de su energía. Pennywise ladeó la cabeza, confundido y luego irritado, porque su audiencia se negaba a jugar su papel. El payaso quería un grito, y solo recibió silencio. Él sintió el tirón del abismo. Sabía que dar ese paso significaba abandonar el mundo de la luz, los coches y las conversaciones humanas. Pero Cian era su razón para resistir. Permitió que el infierno lo reclamara, sintiendo las cadenas de fuego y oscuridad envolviéndolo mientras descendía. La sonrisa de Pennywise se desvaneció, reemplazada por una mueca de fastidio. Su espectáculo se le había escapado de las manos. En los túneles, los ecos de la risa se volvieron huecos. Pennywise se hundió de nuevo en las sombras, regresando a su largo sueño. Había aprendido que la anticipación puede ser tan dulce como el miedo. Arriba, el pueblo seguía ignorante. Wanda finalmente habló con voz temblorosa. «Está a salvo». Cian asintió, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Terence arrancó el coche y comenzaron a alejarse de Derry, dejando atrás las casas torcidas y el peso de siglos de oscuridad. Pero todos lo sentían, el tirón del pueblo, el hambre latente bajo las calles. Habían sobrevivido, pero el costo había sido más alto de lo que podían imaginar. El descenso de él al infierno fue un acto de sacrificio deliberado. Llevaba consigo el recuerdo de la niña y el conocimiento del mundo mortal.
Mientras el abismo lo abrazaba, no sentía miedo, sino determinación. Sabía que el precio de la protección era la vigilancia eterna. Derry exhaló en silencio. Por primera vez en siglos, hubo una paz momentánea. Pero en las alcantarillas, Pennywise duerme ligeramente, sonriendo en sus sueños, esperando el momento de despertar. Mientras tanto, las cadenas de él se tensan en la profundidad, y el vínculo entre el mundo mortal y el inframundo se mantiene firme, un testimonio de sacrificio frente al hambre insaciable de lo eterno. El primer choque no fue físico, fue una danza de presencia y fuerza de voluntad. Pennywise no necesitaba que él tuviera miedo. De hecho, esa falta de terror hacía que todo fuera mucho más entretenido. Con un movimiento de muñeca, el payaso cambió. Su cuerpo se disolvió como niebla y se reconstruyó como uno de los antiguos enemigos de él, el demonio Violator. Era una masa de ángulos deformes, lasciva y grotesca, una caricatura perfecta de la crueldad diseñada para hacer que el Spawn retrocediera. Pero él no se inmutó. Dejó que sus cadenas colgaran sueltas, con el necroplasma pulsando débilmente en sus brazos. Sabía que la entidad frente a él no jugaba por necesidad, sino por el simple y terrible placer del espectáculo. Pennywise cambió de nuevo, convirtiéndose en Mammon, una figura inmensa cuyo peso parecía doblar la realidad. Luego se transformó en Malevolgia, retorciendo el entorno en formas imposibles, siempre con esa sonrisa que decía: «Me divierte ver cómo te enfrentas a lo que no te teme». Terence, ajeno a esta lucha cósmica, observaba cómo el aire vibraba. Escuchaba esa risa que prometía caos y comprendió que Sian no era solo una testigo. Ella era el eje, el ancla de todo lo que estaba por ocurrir. Wanda le apretó el brazo, sintiendo que el silencio se volvía denso. Ambos entendieron que la presencia de él y la de la entidad estaban en colisión, y que el desenlace no sería negociable. La batalla escaló en las alcantarillas. Él golpeaba con cadenas y necroplasma, ataques precisos y letales, pero el payaso fluía como el humo, burlándose de las leyes de la materia. Tomaba formas de los recuerdos del Spawn, riendo con desprecio. A pesar de la inutilidad del combate físico, el Spawn persistía. La niña estaba en juego, y su deber le exigía continuar. Pasaron las horas, o quizás minutos. El tiempo fluía extraño allí abajo. El payaso reía mientras los golpes de él cortaban sombras. En la superficie, Derry dormía, ignorando que sus calles sangraban oscuridad. Entonces llegó la claridad. Él comprendió que una victoria convencional era imposible. Pennywise solo buscaba diversión y seguiría atormentándolo eternamente. Él tomó su decisión. No seguiría el juego físico. Actuaría de la única forma que importaba, asegurando la seguridad de Sian a cualquier precio. El mundo pareció inclinarse. Las cadenas se retrajeron, el necroplasma formó una esfera protectora y el Spawn se preparó para regresar al infierno, el único lugar desde donde podía extraer el poder suficiente para proteger a la niña. Las alcantarillas de Derry nunca estaban quietas, pero esa noche los sonidos eran siniestros, como si las tuberías tuvieran dientes. Él avanzaba en la oscuridad, con sus cadenas siseando contra el suelo. En cada esquina acechaban globos rojos y risas. Pennywise se transformó en Jason Wynn, el hombre que traicionó a él en vida, proyectando un siglo de pesadillas en un instante. Pero él no se dejó engañar. Golpeaba con propósito, no con ira. Sabía que cada ataque alimentaba el espectáculo del payaso. En la superficie, Wanda y Terence intentaban mantener a Sian alejada del horror, pero la niña lo sentía todo. Ella observaba las sombras con una calma que aterraba. Terence sabía que sus armas no podían tocar lo que acechaba bajo sus pies. La batalla alcanzó un punto donde los golpes físicos no significaban nada. Pennywise reía, esperando miedo o desesperación, pero él no le dio nada. Se quedó inmóvil, envuelto en su poder verde. Pennywise nadó la cabeza, confundido. El payaso quería un grito, y solo recibió silencio. Él sintió el tirón del abismo. Sabía que, al descender, no habría vuelta atrás. Pero Sian era su ancla. Dejó que el abismo lo envolviera, sintiendo las cadenas de fuego y oscuridad. La sonrisa de Pennywise desapareció por primera vez en siglos.
El espectáculo se le escapaba de las manos. En los túneles, la risa se volvió hueca. Él se había ido, dejando un vacío que el payaso no podía llenar. Pennywise se hundió de nuevo en las sombras, volviendo a su largo sueño, sabiendo que la anticipación es tan dulce como el miedo. Arriba, el pueblo quedó en silencio. Wanda respiró hondo. «Está a salvo», susurró. Sienna sintió, con la cabeza apoyada en su madre. Terence arrancó el coche y se alejaron de Derry, dejando atrás las casas torcidas y el peso de la oscuridad. Pero todos sentían el tirón del pueblo. Sabían que la noche no había terminado realmente. El descenso de él al infierno fue un acto de sacrificio deliberado. Llevaba consigo el recuerdo de la niña y el conocimiento del mundo mortal. Mientras el abismo lo abrazaba, no sentía miedo, sino determinación. Sabía que el precio de proteger a Sian era la vigilancia eterna. Derry exhaló en silencio. Por un momento, hubo paz. Pero en las alcantarillas, Pennywise duerme ligeramente, sonriendo en sueños, esperando el momento de volver a levantarse. Mientras tanto, las cadenas de él se tensan en la profundidad, y el vínculo entre nuestro mundo y el inframundo se mantiene firme. Un testimonio de sacrificio frente al hambre insaciable de lo eterno.